El vigía del Titanic. Evitemos el iceberg, porque el iceberg viene. Escuchemos las señales. O nosotros vamos hacia él. Vamos hacia él, efectivamente. Más justamente. Vamos a hablar de... Quiero plantearte, Jaime, un tema que a mí me parece muy interesante y que, para ser justo, salió hacia el conocimiento más público en Chile hace algo como 10, 15 años atrás, ya no sé, en la época de los... Yo creo que debe haber sido un poco después del 2011, en la época de los movimientos estudiantiles, y lo planteó precisamente Giorgio Jackson. Tal vez eso le haya costado después la persecución que sufrió, y cuando denunció o hizo saber que los jóvenes de la UDI se estaban formando, en su plan de formación estaban los 11 principios de la propaganda de Goebbels. Yo no los conocía, pero realmente no me había interesado mayormente en eso, y yendo, y efectivamente no solo la formación de los jóvenes de la UDI, sino que son un manual de la mentira o de la transformación de la verdad, digamos. Entonces, y no se usa solamente en política, ya es parte integrante de la publicidad, diría yo. Pero el tema entonces hoy día que a mí me gustaría abordar es la mentira, el uso de la mentira en política. Vemos todos los días declaraciones, no sé, del presidente de los Estados Unidos, del presidente de Argentina, de nuestras propias autoridades. Lo que pasa es que ahí hay una cosa, Jorge. A ver, primero, el fenómeno de la mentira es un fenómeno que es condición humana. ¿No es cierto? Que no somos capaces de sostener una mentira, una verdad continua, ni una mentira continua. Y la mentira piadosa tiene toda la categoría de la mentira entre medio. El tema es cuando la mentira es el recurso de manipulación, digamos, para evitar que la gente pueda atender a sus propios intereses y a los del colectivo. Es una mentira que adquiere un significado distinto, al límite de llegar a negar las violaciones de los derechos humanos, con los primeros episodios asociados efectivamente a la Alemania nazi, donde hay una sustitución de la verdad. O sea, hay una frase que usó la vocera de Trump, que es muy indicativa, digamos, cuando estaban discutiendo a propósito, digamos, de si el acto de asunción de Trump había sido el momento de mayor masividad en las asunciones a los cargos. Era evidente que no. Había fotografías aéreas que mostraban de manera palmaria que Obama había duplicado o triplicado la cantidad de gente. Le mostraron eso, y el periodista le dice a la vocera: pero hay evidencia de eso, hay hechos que uno puede constatar para llegar a determinar. Y ella dijo: sí, pero hay hechos alternativos. Es decir, yo puedo elegir los hechos para poder sustentar algo, una opinión. Ya no me importa si es verdad, importa si soy capaz de sostenerlo, porque por frecuencia, que es parte de las leyes de Goebbels, puedo llegar a que eso sea verdad. Hacer de la mentira verdad. Hacer de la mentira verdad. Y hacer de la verdad algo que no llega a nadie, que nadie la conoce. Entonces, la mentira, desde el punto de vista político, de alguna manera, digamos, transforma los elementos sustantivos de un hecho en una selección que permite, que hace tolerable, por ejemplo, un hecho para quien no lo toleraría. Esto es como decir, digamos, lo voy a hacer súper contemporáneo. Si nosotros bajamos los impuestos, el efecto, digamos, es que va a haber crecimiento porque se va a incrementar la inversión. No hay evidencia de eso. Tema muy actual. Muy actual. No hay evidencia de eso. Eso, en su momento, el economista que le vendió esa idea a Reagan la hizo en un restaurante dibujando en una servilleta porque no tenía ningún dato con que sustentar la afirmación. Y de hecho, la rebaja de impuestos de Reagan nunca evidenció crecimiento. Sin embargo, se transformó en un mantra dentro de los economistas que hacen de decir lo que el empresariado quiere el elemento que les permite mantenerse vigente. Es decir, ellos no van a contraponerse nunca a lo que el empresariado les gustaría. El empresariado quiere menos impuestos, una fracción significativa de ellos sí, quiere menos impuestos. ¿Eso va a determinar que cambien su comportamiento de inversión? No. Y puede que ese comportamiento de inversión no ocurra en Chile.
Incluso puede que inviertan afuera, que no va a generar ningún empleo en Chile. Pero eso no importa, porque la afirmación y el mantra permite que yo atienda intereses, digamos, que están detrás de por qué fui electo. Pero estamos casi a medio siglo de Reagan y los resultados son cada vez más evidentemente desastrosos. Ahí es la capacidad como para ya no solo mentir, sino analizar las bondades o los perjuicios que crea vivir en un mundo basado en la mentira. O sea, yo tengo la impresión que detrás de eso hay otro fenómeno, que es que nadie, ninguno de nosotros puede contactar con todo lo que está ocurriendo diariamente que puede tener significado para el colectivo. O sea, hay sucesos que solo nos enteramos porque aparecen a través de medios y de lo contrario pasarían completamente soterrados. Es decir, para que nosotros nos podamos formar opinión, necesitamos acceder a noticias, hechos, digamos, que nos permiten integrar eso en un marco interpretativo. Ese fenómeno hace emerger la opinión pública y hace emerger la estrategia de agenda asset y distintas herramientas para poder condicionar lo que cada uno de nosotros percibe. Nosotros no recibimos el hecho, recibimos el hecho procesado por medios o procesado por redes. Y eso permite márgenes de manipulación que, si no hay un comportamiento ético y no hay consecuencias por la mentira, lo que hace es que se perpetúa y es de alta eficacia. Pero ahí hay también una cuestión del ¿cómo podríamos llamarlo? De la direccionalidad de la comunicación. Porque si estamos todos conectados con un centro que nos comunica a todos uno por uno, es fácil implantar una mentira. Si nosotros estamos conectados también entre nosotros, hay otra fuente de circulación y de discusión de lo que recibimos. Es que eso es central, porque históricamente en este país la relación, todos escuchábamos medios, pero después de escuchar un medio se producía una conversación en un colectivo. Fíjate que a la gente le llama mucho la atención que en la batalla por Chile los dirigentes sociales, los obreros, los trabajadores, los pobladores, cuando los entrevistaban hablaban de corrido, hablaban ideas complejas y las comunicaban de manera muy adecuada. En esa época, el nivel de escolaridad completo, es decir, completar la enseñanza media, era excepcional. Excepcional. La mayor parte de la gente con suerte completaba humanidades cuando eran más viejos y después la básica, digamos, llegaban hasta ahí. No lograban completar la educación secundaria, que era un privilegio de clases medias para arriba. Y sin embargo, hablaban mejor que los cabros que salen de cuarto medio hoy día. O de periodismo. O de periodismo incluso. Y uno, ¿qué es lo que constata ahí? Lo que pasa es que el espacio donde uno entrenaba la capacidad de escuchar y la capacidad de hablar era un espacio de intercambio con otros donde había que argumentar. No era lanzar una pachotada, sino que después de la pachotada tenía que venir el argumento, o de lo contrario, quedaba muy mal frente al colectivo frente al cual estabais deliberando. Y eso hacía que la gente, fíjate que los dirigentes políticos le hablaban a la gente ideas complejas. Sí. Allende, por ejemplo, yo he visto en YouTube, cuando le habla de repente en entrega de casa a pobladores, le hace preguntas, lo interroga, le dice, ¿cuánto es el déficit habitacional en Chile hoy día? Y los reta de repente, porque solo una mujer fue capaz de recordar cuál era, pese a que lo había dicho 20.000 veces. Era un diálogo en el cual se estaba apostando a que se incrementara la capacidad de comprender. Hoy día no, porque son eslogans, son imágenes, no hay diálogo. Pero ¿cuánto influye en esto? Bueno, hay es realmente un problema complejo que tiene que ver también con el desarrollo de la sociedad y la tecnología, aunque yo trato de culpar lo menos posible a la tecnología, que es una emanación humana, por lo tanto deberíamos quererla más que temerla, digamos. Bueno, pero ese es otro tema. Ese es otro capítulo. Es otro capítulo porque, claro, el problema está en quién tiene, que la tecnología tiene dueño, digo. Exacto. Pero ¿qué pasa con el espacio público? Vivimos hoy día, por ejemplo, compramos en un supermercado donde no interactuamos con nadie prácticamente. Y los ya ni con cajeros. Ya no hay ni cajeros, claro. Pero salvo cuando tenemos problemas y llamamos de mala manera a la niña que está ahí en la caja automática. Y que nos atiende de mala manera. Y que nos atiende de mala manera. Y los espacios donde nos encontramos con la gente,
la calle, los medios de transporte, y todo son espacios de agresividad, son espacios donde uno vacía, son poco amigables, vacía la agresividad que tiene. Y la otra cosa es que... Antes de que la otra cosa, es que ahí hay una cosa que es súper importante, porque fíjate que lo que estás afirmando es lo público. ¿Qué es lo público? Yo me acuerdo cuando era chico, una cosa muy básica que a mí me decían en la casa siempre, digamos, podéis dejar las cosas en la casa, pero en el espacio público no. Porque el espacio público es el espacio de todos. De todos. Claro. Hoy día el espacio público es el espacio de nadie. Es decir, lo que no me dejan hacer en la casa lo puedo hacer en el espacio público. Se ha invertido la relación. Y eso es como una metáfora de la política. La política también pasó a ser no el lugar del espacio del proyecto colectivo, son proyectos individuales de ascenso. Uh-huh. Por lo tanto, digamos, se degrada la política. Exactamente. Bueno, como anécdota puedo decir yo que en el tiempo que me tocó vivir en Italia, era famoso el hecho de que los italianos alegaban que los suizos o los alemanes, los turistas que llegaban en masa, eran los que más ensuciaban. En Suiza o en Alemania tú podías pasar la lengua por una vereda porque estaba limpiecísimo, pero esos mismos llegaban a ensuciar y a portarse mal. Es como será espacio público, pero no es mi espacio público. Pero no es mi espacio público. Y ahí, pucha, una cosa nos lleva siempre a la otra. Yo recuerdo, en mi época de rebelión universitaria y secundaria también, empecé joven. No se nos ocurría destruir un semáforo, por ejemplo. Es que no tiene sentido. No se nos ocurría romper lo que era el espacio de la ciudad. Ahora, yo puedo entenderlo, puedo entender qué sucede, pero muestra también una degradación, del espacio público y del respeto que tenemos por el espacio público y al final el respeto por los demás. Lo que pasa es que lo que está en cuestión ahí, a mi juicio, es el criterio del nosotros. Es decir, el espacio es público porque es compartido y es parte de un nosotros, es la expresión material del nosotros. Eso es de todo, digamos. Eso a mi juicio se ha quebrado porque la sociedad se ha segregado y hay segmentos sociales que no se sienten integrados ni parte de la sociedad. Me tocó escuchar cuando estaba el estallido, alguien estaba destruyendo uno de estos pasos, digamos, para entrar a un estacionamiento frente a mi departamento. Y yo bajé a hablar con un cabro alto, más grande que yo. Y yo le digo, ¿pero qué estás haciendo? Digamos, si esto es público, ¿para qué sentido tiene destruirlo? Me acuerdo que me dijo, yo no soy parte de esta sociedad. Yo soy Sename, me dijo. La condición de Sename construida como identidad y en contraposición a la sociedad. Es explicable. Y yo lo encontré, mira, explicable. Me lo explico, no lo justifico, pero me lo explico completamente, porque hemos fracasado en la sensación de inclusión. Es como cuando de repente alguien te decía en Concepción, después del terremoto, salió gente a ir sobre los supermercados, gente que no habíamos visto nunca. Claro. Y yo les decía, no, sino que llegaron de otro lado. Lo que pasa es que la sociedad los segregó a un punto donde no se vieran. Y cuando se quiebra el orden, ya la capacidad compulsiva de fijar el orden sobre la base de la capacidad de castigar desaparece, no hay adhesión a la norma porque ellos no se sienten parte de un nosotros. Claro, exactamente. Yo lo entiendo así. Ahora, seamos justos también, porque no es una cuestión que tenga que ver con los sectores populares. No. La falta de sentido de nosotros que tienen los sectores altos, digamos. No quiero darle una calidad de... Los nosotros son ellos, digamos. El nosotros son ellos, ¿no? Y son capaces, por ejemplo, como incluso en estos días hemos escuchado, de construir, hacer un negocio inmobiliario dentro de un humedal. Sin duda. O sea, eso de una violencia y de una indiferencia hacia el interés del común que es tan grave como el que destruye el Museo de Bellas Artes. Sin duda. Y me acuerdo, digamos, el empresario Filippi, en su momento a través de su empresa había logrado permiso para la construcción de una central termoeléctrica en medio, digamos, de un parque. Y quedó la escoba, digamos, porque fue cuestionado cómo habían entregado esa autorización y que fue deslegitimado y se hablaba de la permisología también.
cuando en términos reales, digamos, lo mínimo que uno puede pensar, digamos, que en un espacio que está protegido, actividades que son evidentemente contaminantes, porque son reconocidas como contaminantes, como son las termoeléctricas, tú no puedes, digamos, instalarlas en la proximidad porque va a dañar el medio ambiente que tú te obligaste a proteger. Tú te obligaste, porque es una ley pública la que nomina, digamos, que eso va a ser una protección. Pero fíjate que cómo opera la mentira ahí. Hay herramientas que usan para mentir, que son extremadamente potentes también. Pues, por ejemplo, hay una que se llama el framing, que como imagínese usted, cuando usted está mirando un cómics, usted mira el cómics y tiene unos cuadritos, digamos, y en el cuadrito se cuenta una historia. Piense que en ese cuadrito hubo una selección de todo lo que estaba pasando y quedó cierto elemento adentro. Sí. Y ese elemento quedó con determinados personajes haciendo determinadas cosas y todo lo que ocurre alrededor desaparece. Está solo ese pedacito. Eso es lo que puede hacer tú. Eso es lo que puede hacer la prensa, seleccionar el recuadro, el encuadre de la noticia y por esa vía determinar qué emoción se va a movilizar. Ese es el segundo punto. La comunicación no es una comunicación que apele necesariamente al carácter racional de la interpretación. De hecho, ahí hay una ficción, que es que uno puede separar razonar de emocionar. Neurocientíficamente eso no es así, digamos. O sea, cuando se activa la parte del cerebro de las emociones, el hemisferio derecho, se activa simultáneamente con el izquierdo, que está donde está operando la razón. Están simultáneos, no hay ni nanosegundos de diferencia, por lo tanto siempre razonar y emocionar. El tema es que si yo creo que estoy hablando solo a la razón y saco la emoción, pierdo una herramienta, que es la que usan para que yo te tiro una información, provoco una noción y luego meto un contenido. Y lo que se fija es el contenido, porque a través de la emoción bajaste la defensa. Ya claro, no estáis pensando críticamente. Entonces, el llamado sería, digamos, cada vez que usted ve una cosa que le provoca un impacto y que viene un mensaje asociado, haga la pausa y pregúntese, si yo tuviera que comunicar esto, ¿lo haría de la misma manera? ¿Son estos los elementos que deberían estar? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están vendiendo? Ahora, hay otra cosa que es importante en la mentira, en el uso político de la mentira, y que hemos derivado todos, de algunos con más herramientas y más poder que otros, a periodos electorales de la política. O sea, la política está en italiano se dice scandita, está marcada con un tiempo determinado por los periodos electorales. Y eso ha significado que la política como la vida de la sociedad, que es una vida que no se interrumpe o que no recomienza cada 4 años, sino que es una vida que tiene un continuo. Resulta que el resto del tiempo no hay acción política, no hay comunicación política, no hay hacer política prácticamente, lo cual es bastante grave porque nos va fijando una cultura de la vida política, que es la vida de la polis, la vida de todos. Lo que pasa es que ahí la excepción de la política, yo le llamo juego de las máscaras, digamos, la política es la política institucional. Es decir, se descompone en 2 momentos. El momento en el cual yo disputo para acceder a la posición de ser un político institucional y lo que hago como político institucional entre elecciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, la política en esa acepción no tiene que ver directamente con el poder y cómo se abordan las decisiones sociales, sino que ciertas decisiones sociales en que interviene el poder concentrado del Estado y la capacidad regulatoria. Pero, por ejemplo, ¿alguien puede afirmar que necesariamente todos los espacios comunales, por ejemplo, dan origen a un sistema político local? Yo tengo la impresión que no. Que es una ficción, digamos. De hecho, los partidos se activan muchas veces en torno a procesos electorales, siguen dinámicas nacionales porque ni siquiera tienen la capacidad de comunicar que toda la población de una localidad se entere de qué está pasando en la localidad. Y si yo no tengo la comprensión de que están pasando cosas, digamos, no tengo cómo intervenir. Entonces, incluso los concejales muchas veces adquieren un permiso, una licencia para matar, entre periodos electorales donde pueden hacer lo que se les ocurre. Y habitualmente las escobas mayores las van a dejar al principio de asumir. Porque están lejos del periodo electoral y luego van afinando la puntería para llegar, digamos, con corrección política al momento de la elección. Pero eso significa que yo soy actor político en el acto de votar. No soy actor político en incidir en los problemas que a mí me afectan.
y que te afectan todos los días. Y hay una segunda ficción ahí que es súper interesante, que es una crítica a los, comillas, descentralizadores. Yo creo que una mala acepción de descentralización la que usan. Uno, simultáneamente, Jorge, cuando estamos parados acá, en este momento somos parte de una comuna, ¿verdad? Somos de un barrio, una comuna. Luego somos parte también de una provincia. Y simultáneamente somos parte de una región. Y simultáneamente somos parte de un país. Por lo tanto, yo necesito poder participar en todos esos niveles, no en uno. Y habitualmente, además, donde menos participo, en lo local. En lo local, claro. Y esa es la ficción de que descentralizado necesariamente es más participativo. Eso depende de los dispositivos institucionales. Y ahí también se utiliza mañosamente, y por mañosamente estamos entendiendo la mentira, como distractivo la política nacional o la política internacional, para descuidarte o para distraerte de tus problemas locales. Mira, yo creo que esta electoralización de la política, en el caso de la derecha política, que está tan entrelazada con la derecha económica, digamos, o sea, es una condición del desarrollo económico en concepciones de derecha, es tener dominio y poder político. Es concentrar el poder político. Es concentrar el poder político. Se entiende. Y se entiende también que entiendan la política como publicidad. Y naturalmente que utilicen, como lo hacen proficuamente, la mentira para venderse, digamos, cada periodo electoral. Y inventar opinantes como el granjas de bots. Claro. Pero es fatal en la izquierda la paraliza. O le suprime el horizonte, porque la izquierda, ¿por qué uno está en política en la izquierda? Por la felicidad de la vida humana, digamos, no está por intereses económicos. Es más, digamos, yo, y esta es una opinión que comparto con varias personas, un rasgo de la izquierda es que no puede ser izquierda si no apuesta a redistribuir poder. Es decir, la izquierda que pide, dame poder y yo te voy a resolver el problema en propiedad, es otro proyecto. El proyecto que sitúa el bienestar, pero concentra poder. Y eso ha fracasado internacionalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de izquierda, estamos hablando de gente que está preocupada de que la mayoría adopte las decisiones que la impactan, que la afectan, en contraposición a la derecha, que dice que hay ciertos grupos que tienen características particulares y deben incidir por las consecuencias que generan de mayor manera en las decisiones públicas. Traducción. Ya, en términos concretos, digamos, uno podría decir, si un dirigente social quiere incidir en una decisión que se está adoptando en el CORE, o en el Parlamento o frente al Ejecutivo, tiene una puerta angostita, súper chiquitita, claro, súper regulada, y es más, digamos, cuando Hacienda... Y muy poco amistosa. Muy poco amistosa. En cambio, la puerta que recibe a quien tiene poder económico para incidir en esa misma decisión es inmensa. Es más, claro, tiene un puesto en la mesa. Tiene un puesto en la mesa, y cuando te dicen que el lobby obliga a que sea declarado, fíjate que la misma gente que hace lobby de repente te dice, sí, pero hay gente que entra directamente a la oficina, digamos, con un invitado y que no queda registrado porque fue un parlamentario antes. No queda registrado y incide. Es muy asimétrico. A alguien le toca la parte angosta del embudo y a otro le toca una parte grande. La democracia se supone que lo que busca es igualar derechos, que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos. Por lo tanto, muchos ciudadanos agrupados deberíamos tener más derechos que uno solo, para poder incidir en las decisiones públicas. Ese es quizás el fracaso cuando se habla de la palabra, de los iliberales. El problema que tenemos con los iliberales es que algunos de ellos han logrado subordinar el poder económico a las decisiones colectivas, cosa que las democracias hemos tenido tremendos problemas para hacer, y quizás son uno de los desafíos más importantes que tiene la democracia. Si nosotros trabajamos en procura, digamos, de que la democracia cumpla su promesa, es el momento donde va a lograr mayor adhesión. Es decir, cuando las personas sientan que el camino para poder intervenir en una decisión es conversando con otros, agrupando voluntades y teniendo un camino para poder incidir, y eso impacta en la decisión pública y en la ejecución de lo que va a ser el espacio público, en ese momento no tienes que convencer a la gente de la necesidad de la democracia.
hay un supuesto detrás de la lógica de la opinión pública que es muy jodido. Supone que la democracia construye automáticamente la población que la sustenta, y eso no es así. El desafío de la democracia es permanentemente construir al ciudadano. Y el desafío del ciudadano es hacer que la democracia sea democracia, demos. Sea democracia y que desde su calidad de ciudadano tenga la posibilidad de ejercer efectivamente poder. Cosa que en ninguna democracia sucede prácticamente. O sea, lo que yo hago a través de los medios de comunicación, tú lo decías hace un rato, digamos, el medio de comunicación nos habla a todos, pero no habla de a uno, no nos habla como colectivo, o sea, nos habla como segmento, no como grupo. Y al hablarnos así, nos provoca el intercambio, y es una comunicación unidireccional, es casi una difusión, porque yo recibo, proceso, pero no tengo oportunidad de devolver. ¿Qué me pasó? ¿Qué significa? ¿Qué creo? Entonces es una comunicación vertical. Y lo que la democracia necesita es una comunicación que tenga elementos fundantes horizontales, po. O sea, donde yo recibo el mensaje súper bien y yo comento con el de al lado, ¿y tú le creí eso? Claro. ¿Es cierto lo que están diciendo? O con el vecino, o con la señora mientras se barre la calle, no sé. Esa es la conversación. Fíjate que yo diría que todas las personas tenemos algún tema que nos provoca interés en el dominio público, al menos uno. Hay gente que tiene más de uno. Y hay gente que hace de eso su actividad profesional. No importa si se gana la plata con eso, es lo que más concentra su atención. Uno debería pensar que los que dicen habitualmente, si no trabajo, no como. Por lo tanto, declaro que no tengo interés en ninguna cosa que no sea directamente mi trabajo en mi casa. Bueno, es un argumento bien complicado que dice, no, si gana el que gane yo voy a tener que trabajar. Desde luego. Sí, pero esa relación debería ser el 5% de la población. Y en el otro lado, los profesionales, los que hacemos de que nos preocupan, nos importa, nos preocupa, hablamos de esto, hacemos de esto con actividad frecuente, es como el 5% también. Pero cuando ese 5% que está en esa posición de poder pone y eleva la barrera para que el resto que tiene algún interés pueda incidir, el efecto que provoca en una primera etapa es una desmotivación, porque me frustro. Y en el mediano plazo, si las condiciones de crisis empiezan a concurrir y no hay vías para poder canalizar eso empieza a estallar, se empieza a agrupar, y hay un momento en el cual la presión se hace insostenible. La indolencia del espacio público respecto a las necesidades de las personas, no estoy hablando del lavinismo del cosismo, esto no es cosismo, es problema situado, problema local. Ejemplo, por ejemplo, yo tengo un problema de seguridad, súper. ¿Cuál es tu problema de seguridad? Y te van a decir automáticamente, los medios de comunicación te dicen que el problema de seguridad es el portonazo, Pero mi problema de seguridad es que si mi mamá se enferma, y la enfermedad es grave y no tengo la cobertura, voy a tener que pagar para poder resolver su problema de salud. Y eso significa que si yo logré estar en la línea de la pobreza un poco más arriba, eso me puede tirar de vuelta. Y no tengo cómo cubrirlo. Mi problema de seguridad, por ejemplo, digamos, es que no tengo garantizado, porque se le está ocurriendo achicar el número de micros, que yo voy a poder llegar a la pega en la oportunidad que quiero, porque voy a tener que esperar más de una micro, porque esa micro va a ir cumpliendo el objetivo económico de que vaya llena, por lo tanto el costo individual de ese traslado es mucho más bajo, pero el costo de postergación de mi necesidad de traslado se incrementa. Entonces, es un tema de seguridad para mí que es seguridad de pega. Que eso es un ejemplo interesante, porque hubo un anuncio que, como otros anuncios, ha sido desmentido, que no debe ser así, pero en la práctica está siendo así, de disminución de la frecuencia de los recorridos, porque había muchos buses que circulaban con menos gente de la que era rentable. La palabra rentable y la rentabilidad de un servicio público habría que discutirla seriamente. Bueno, entonces un servicio público no puede ser medido por un contador que tiene entrada y salida, digamos. Es mucho más complejo. Porque es mucho más complejo que eso. O sea, y el hecho, como dices tú, de que uno tenga que llegar al trabajo con relativa facilidad, tenemos o hemos tenido hasta el 11 de marzo un servicio en Santiago, por lo menos, un servicio de transporte público excelente en los niveles internacionales, digamos. Sí. Y pensando que... Y previsible. Y pensando, no sabía cuándo iba a llegar la cosa. Y pensando que en todas las ciudades del mundo, hasta en los países más ricos,
el transporte público es un problema, digamos, que no está completamente resuelto en ninguna parte. Pero en Santiago, por lo menos, y en provincias, en algunas provincias, tengo el caso de Concepción, el caso Valparaíso es más complejo, pero el caso, por ejemplo, de todo el transporte eléctrico que se instaló en Copiapó, realmente soluciones de vanguardia, muy buenas. Bueno, pero eso se está poniendo en discusión porque no puede circular un bus con menos que lleno porque deja de ser rentable. Entonces, la felicidad, ¿qué es lo que nos interesa? Si nosotros ¿qué nos interesa? Que la gente pueda sentir que su vida vale la pena, que dan ganas de vivir esa vida, que dan ganas que el lunes empiece, o sea, que el lunes uno ya no empiece con una depresión más o menos grave, digamos, porque va a tener que pasarse 12 horas fuera de la casa, con problemas de transporte, con todo diciéndole que la vida de la familia, que a la familia es lo importante y no tener ni siquiera 10 minutos para la familia. O sea, llega cuando ya tus hijos están durmiendo. Entonces, si ese es el objetivo que nosotros tenemos, por lo menos para la sociedad, no podemos seguir pensando como partido de izquierda en la próxima elección. Tenemos que pensar en construir sociedad de aquí a medio siglo y con esos plazos, porque los cambios políticos no son lo importante son los cambios culturales. Eso es una cosa que hay una socióloga, se llama Aine Heller, que escribió un libro maravilloso que se llama Sociología de la vida cotidiana, y ella decía, digamos, que el objetivo de cualquier cambio político y social es finalmente cambiar la vida cotidiana, hacer la vida cotidiana vivible, tolerable. Y entonces, cuando nosotros estamos revisando la situación y decimos cómo se conforma este espacio público, qué distorsiones tiene, etcétera, y descubrimos el significado de la mentira, el significado de la mentira tiene mucho que ver, digamos, con que yo no pueda abordar eso y que se esconda como un fetiche, digamos, en la condición de lo político como aquello que se vincula al interés general. Aquello donde yo no estoy buscando apropiarme directamente en una situación personal, sino que quiero hacer una situación donde el nosotros permite, digamos, que yo me preocupe también de lo que le pasa al de al lado. Entonces, en una relación de ese tipo, lo que te convencen es una serie de que son casi memes, digamos. La mejor manera de atender el interés general es perseguir tu interés particular. Claro. Es una gran mentira. Eso no hay ninguna evidencia que indique. Hay un premio Nobel, yo lo mencionaba la otra vez, Elinor Ostrom, que ganó el premio Nobel precisamente por demostrar que eso no es así. Que no hay ningún mecanismo que lleve a que automáticamente perseguir el interés particular lleva al interés general, y que hay cosas que son públicas y que se manejan mejor como públicas y no hay cómo reducirla al interés particular. Entonces, defender el espacio público es defender también que yo tenga la posibilidad de acceder a la información que necesito para ejercer mi soberanía. Mi soberanía no se juega solo en la frontera. Mi soberanía se juega cuando yo puedo actuar mi libertad en relación a incidir en aquello que a mí, a nosotros nos importa, y que la decisión que se adopta, tanto al momento de decidir como al momento incluso de evaluar finalmente lo que pasó, en cada una de esas partes yo puedo estar incorporado. Yo como representante de un nosotros, digamos, es decir, claro, nosotros estemos incorporados. Si esa condición no se cumple, esta es otra forma de oligarquización. Es decir, que un grupo se arroga el derecho de poder ejercer el poder independiente de nosotros, y todo lo que nos pide es la validación episódica de una autoridad que no controla. Estamos ya terminando nuestro encuentro de hoy. No sé, tiremos un pequeño resumen. ¿Cómo se entera usted, cómo te enteras tú de lo que pasa? Revisa las noticias que te llegan, convérsalas con otra gente, conversa su verosimilitud, buena palabra y difícil de pronunciar, y vas a detectar con cierta facilidad cuando te están mintiendo, y pucha que nos mienten. Gracias. A veces esa mentira
se expresa como una omisión. A veces más importante que lo que te dicen es lo que no te dicen. Y hay que aprender a atender también a eso para saber que te están escondiendo la pelota. Nos vemos en la próxima, y aquellos que quieran interactuar pueden escribir, digamos, vamos a hacer llegar a través de la página un correo que permita, digamos, que se comuniquen y que puedan y eventualmente recoger preguntas, digamos, que puedan ser abordadas en este espacio. Gracias por el tiempo. Aceptamos preguntas y halagos. Sí. Más lo segundo que lo primero.